La naturaleza, desde el principio de la historia, se ha encargado de mostrarnos una gran diversidad de formas de animales, como también una variedad inmensa de estos, como por ejemplo hablamos de mutaciones o anomalías, pues que las diferencian de la anatomía normal o natural de los animales. Incluso hablamos de nosotros. En este caso, les vengo con una noticia que ha causado revuelo en la comunidad científica. Y es precisamente pues del tema que les vengo a hablar el día de hoy. Resulta que unos investigadores de Pensilvania en Estados Unidos, unos biólogos llegaron pues a hacer un hallazgo muy importante e interesante para el área de la ornitología. Se encontraron con un ave que presentaba una coloración un tanto distinta. Este presentaba por un lado amarillo y por el otro tenía un plumaje rosa. Sin embargo, esto no es lo que tanto revuelo y asombro causó en estos investigadores, sino más bien es por la siguiente característica. Resulta que sus órganos también se encontraban divididos por sexo, lo cual fue en gran medida el punto pues de explosión en las comunidades científicas y en las comunidades de los biólogos y ornitólogos. De nombre científico Pseuticus ludovicianus, pero conocido vernacularmente como pico grueso. De hecho, este nombre, pico grueso, lo adquiere desde la familia, los cuales representan gran parte, o en su mayoría, al orden de los paseriformes. Ahora se viene la explicación de este tema, pues que trae en boga a gran parte de la comunidad científica, que seguramente has estado viendo algunos memes por ahí, o quizá algunas publicaciones. Resulta que esta ave presenta pues una coloración amarillenta en el lado donde representa también la parte masculina de esta ave. Es decir, presenta la parte amarillenta en el lado derecho y presenta en el lado izquierdo un plumaje rosa que es el representativo de los especímenes hembra. De hecho, muchos investigadores al respecto han dado sus opiniones, dando a entender que en realidad lo que ocurre con esta ave es que probablemente haya sufrido una anomalía genética conocida como ginandromorfía, o en este caso pues hablaríamos de una ginandromorfía bilateral, ¿no? Ya más o menos sabemos por qué. Sin embargo, para conocer lo que es la ginandromorfía, debemos comprender lo que es el ginandromorfismo. Para esto, debemos aplicar el término a un organismo, que por cierto no únicamente se especializa en aves paseriformes como en este caso. En realidad el ginandromorfismo es una característica que adquieren ciertos organismos, ciertos animales, en la que presentan caracteres tanto masculinos como femeninos. Es más o menos muy semejante a lo que veríamos en los seres andróginos. Esta ginandromorfía no debemos compararla o asemejarla con lo que sería el hermafrodismo, que en realidad es pues que se define como un tejido que en realidad ha optado por diferenciarse en partes sexuales femeninas como masculinas, pero únicamente derivan de un tejido que ha derivado en estos aspectos. Sin embargo, lo que ocurre en la ginandromorfía es algo mucho más diferente, un tanto más complejo, por decirlo así, en donde en realidad se muestran características sexuales contrastantes, pero en cada lado de su cuerpo. De ahí pues que se le conozca a esta anomalía genética como ginandromorfismo bilateral. De ahí que en este caso pues se le considere al pico grueso como un organismo que parece por un lado genéticamente femenino y por el otro lado muestra todas las características de un macho hablando genéticamente y molecularmente. Como bien dijo la directora del programa, Anne Lindsay, todo el equipo estaba muy emocionado de ver de tan cerca una rareza tan grande y además estar disfrutando de esta experiencia única en la vida. De hecho, uno de los investigadores del equipo pues describió que fue como ver un unicornio. Otro describió la adrenalina de ver algo tan extraordinario. Ahora,
Resulta que desde 1962, para poner un poco en historia, los ornitólogos, es decir, aquellos biólogos que se enfocan, repito, en el estudio de las aves, del Centro de Investigación Aviar Paul Darmill, han anillado aproximadamente 13.000 aves. El anillamiento corresponde a un proceso que utilizan mucho los ornitólogos para clasificar y encasillar en la taxonomía de las aves, pues a través de un pequeño anillo de aluminio, que por cierto es colocado pues en una de las patitas de el ave para incluirla en una nueva determinación taxonómica, es decir, para tener un orden más contabilizado de las aves que se van descubriendo y de las especies pues que ya están, por así decirlo, enmarcadas. Y resulta que, como les iba mencionando, estos ornitólogos de este centro de investigación aviar pues habían anillado aproximadamente 13.000 aves al año en la Reserva Natural Paul Darmill. Su base de datos completa, que incluye registros de cientos de miles de aves, contiene menos de 10 ginandromorfos bilaterales, un dato muy importante, teniendo en cuenta que la última vez que la Reserva Natural vio a uno de estos, en parte macho y en parte hembra, fue otro pico grueso de pecho rosa y en el año 2005 todavía. Ahora finalmente surge una pregunta, una duda que tiene de hecho en cuestión a muchos investigadores, a muchos biólogos, a muchos ornitólogos, y es pues la siguiente, ¿no? Si es que estas aves, o mejor dicho, esta ave en particular, tiene la capacidad o no de reproducirse. Una pregunta muy popular en los círculos científicos, ¿no? Entonces ahora queda a criterio suyo si esta ave puede reproducirse o no. Bueno, me despido. Adiósito.